¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Me parece que estamos conectados. Voy a probar, estoy haciendo una locación nueva dentro de casa siempre para poder conversar un rato con ustedes acerca de temas de interés. Aprovechando un poco que están en casa, de repente Netflix no ha cargado tan bien como esperábamos, entonces podemos conversar un poco acerca de temas de interés. En este caso, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que vendrían a ser y lo que significan las vacunas y la relación con la economía. Pues está demasiado ligado, porque ustedes saben que el tema salud y economía, o economía y salud, siempre va a ser lo más cercano a ustedes, ¿no? Bien, vamos a ver. La información que tenemos, de todas maneras, es extraída de los medios a los cuales ustedes también tienen acceso, solo que nosotros lo tenemos ya de una manera más resumida para que ustedes puedan un poco ya poderla tener. Vamos a ver. Las vacunas llegan hoy. Se está diciendo que van a llegar en la noche. Es un número menor a lo que se había indicado. Me parece que era 1 millón, pero de ese millón va a venir solamente algo de 300.000 o un poco más. En cuestión de cifras, bueno, de todas maneras estamos esperando 1 millón, ¿no? Que seguro en la semana o al cabo de este mes, que es un mes muy corto, pues ya se estará completando. Ahora, lo que ustedes deben saber también es que las vacunas tiene fases de aplicación. Hay la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Bien, vamos a ver. En la fase 1, como ustedes están viendo aquí en este cuadrito que ya lo tienen a continuación viendo, lo pueden voltear el móvil, ¿no? Pueden voltearlo así horizontal para que puedan ver un poco y acompañarme dentro de esa pequeña exposición. Lejos de poder hacer crítica, es más que un poco estén informados de cómo puede ir la situación a partir de. Bien, vamos por la fase 1. En la fase 1, como se indica, la fase 1 está dedicado a proteger la integridad de sistemas de salud y la continuidad de los servicios básicos. O sea, las primeras personas que van a ser vacunadas van a ser el personal de salud y los brigadistas. En este caso se está considerando Fuerzas Armadas, PNP, Bomberos, Cruz Roja, Serenazgo y Limpieza, ¿verdad? Se está considerando en una primera parte lo que vendría a ser a los miembros de mesa, pero esto todavía no está confirmado. Lo que sí está confirmado para los miembros de mesa de todas maneras es los 120 soles y bueno, las horas que van a tener que estar. Bien, entonces la fase 1 es esta. ¿Estamos nosotros en la fase 1? Bueno, si no eres parte de este grupo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, Serenazgo y Limpieza, personal de salud y brigadistas, pues no estás accediendo. Y esta es la primera fase. Vamos a ver cuánto demora en poder cumplir la primera fase. Luego viene la segunda fase, la fase 2. La segunda fase tiene este lema, ¿no? Reducir la morbilidad severa y la mortalidad en población de mayor riesgo. Y es aquí donde se va a considerar a las personas con comorbilidades, ¿no? Ustedes ya conocen pues que son personas hipertensas, personas con diabetes, personas con exceso de peso. Y aquí también se va a considerar a los adultos mayores de 60 años, poblaciones de comunidades nativas, personal del INPE y personas privadas de libertad. Es aquí donde me llama mucho la atención que en la fase 2 se esté pues considerando a personas que están en cárcel, ¿no? Personas que están en cárcel, pues bueno, van a vacunarse más rápido que tú. Ese es el comentario que les podría decir en este momento. Entonces, ¿te consideras dentro de esta segunda fase? Bueno, tú que eres más joven, entonces de repente no estás todavía considerado en esta segunda fase y todavía tendríamos que esperar que si es que podría alcanzar este primer lote efectivo de 1 millón de vacunas. O sea, estamos viendo que en febrero y marzo de repente nos queda muy pequeño. Entonces ya estamos avanzando en el tema. Ahora, en la fase 3, en la última fase, vendrían ya a considerarse las personas de 18 a 19 años, ¿no? Personas de 18 a 19 años, y esto va más o menos en una cantidad de 15.845.000 personas, ¿verdad? Entonces estamos viendo que en una tercera fase recién estaríamos la gran mayoría, ¿no? Ahí sí nos podemos incluir tú, yo, nuestros vecinos, nuestras amistades y todo esto. Ahora, cuando aparezca el tema completo y concretamente con la recepción de las vacunas y el comienzo de la vacunación de la misma, lo que van a aparecer son los comentarios de las personas que son antivacunas, ¿no? Y es aquí donde va a aparecer pues todos los comentarios, las leyendas urbanas, de casualidad de repente alguna persona que tú conoces se vacunó y de repente empeoró y todo lo demás. Y aquí va a surgir lo que se llama
la incertidumbre, la inseguridad, ¿no? Entonces, si esto lo llevamos al plano económico, la incertidumbre y la inseguridad es un factor muy decisivo en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto nos lleva mucho a que de repente el levantamiento de una cuarentena todavía esté en riesgo, ¿no? El levantamiento de la cuarentena esté en riesgo, que las actividades normales de comercio y de trabajo que el cual tú estás tú bien acostumbrado, pues de repente no sean las mismas. O en todo caso, habrían otras condiciones por las cuales te tendrías que adecuar. De repente tú eres antivacuna y se respeta de repente tu forma de pensar. Pero aquí viene el tema. Si tú fueras empresario, ¿contratarías a una persona que tiene vacunas, que tiene todas sus vacunas completas, o las personas que no tienen vacuna? Entonces, el requisito de poder ser vacunado también se podría volver de alguna manera como un filtro dentro de la búsqueda de trabajo, porque acuérdate que muchas personas en este momento van a querer empezar a poder trabajar, y para poder hacer un filtro mayor, pues se tendría que exigir la vacuna para la persona. Y acuérdate y ponte en el tema de que tú fueras un empresario. Si tú fueras un empresario, acuérdate que tú no puedes considerar mucho lo que podría ser la falta de personal, o en todo caso ya estás comenzando a tener operatividad, productividad, todo muy bien, y de repente puedas tener personas que puedan recaer o puedan reinfectarse. Entonces esto se cubre con lo que vendría a ser el personal vacunado. Entonces te das cuenta, la vacuna podría llegar a convertirse en un requisito dentro de lo que vendría a ser el mundo empresarial, ¿no? Y esto, bueno, yo se lo dejo a criterio para que ustedes puedan pensar un poco si deseo vacunarme o no, o en todo caso me veo obligado y de repente pues tengo que hacerlo de todas maneras. Ahora, lo que sí de todas maneras hay que considerar es que la vacuna, o en todo caso las primeras vacunas que estén llegando, pues muchos los van a tener pues en observación, pues no te diciendo cómo te va a ti, cómo te va, tengo un amigo policía, tengo un amigo médico, cómo te está yendo con las vacunas. Entonces esto es lo que va a ayudar sí a poder generar confianza. Entonces ya cuando ya la confianza se haya dado, entonces esto es muy normal, las vacunas son normales, tú has nacido con vacunas, tú estás sano ahorita porque te has vacunado. Pero si tienes miedo, si tienes de repente en este momento un cambio de forma de tu pensamiento global, pues eres libre de poder tener de hecho este tipo de cuestionamientos. Vamos a ver otro cuadro. En el otro cuadro tenemos lo siguiente, lo que muchos me han estado comentando dentro de las redes sociales, amistades también, era que prefieren muchos tener quizás las vacunas por la empresa Pfizer. Estas ya han sido contratadas más o menos en 20 millones dentro de un pacto, ¿ya? Pero fíjate las fechas en las que aproximadamente podrían llegar, en marzo, abril, mayo, junio. Esto ya están con un contrato del Estado, ¿no? Y entonces, si estamos hablando de mayo a junio con una cantidad de 2.2 millones, efectivamente para ese mes o para esos meses, entonces ya estamos hablando de febrero hasta junio. Entonces, quiere decir que las vacunas van a tener todavía todo un trabajo, todo un proceso, todas unas fases que se van a tener que desarrollar por lo menos hasta mitad de año y fin de año, por lo menos. Entonces, la vacuna, como te estaba diciendo, se va a convertir en un factor que va a determinar mucho en la operatividad de las empresas. Tú como empresario, tú como trabajador, tendrías que ir viendo, pues, si te vas a poder vacunar o no, o en todo caso, si tú eres un empresario, a poder necesitar personal que esté vacunado. Porque así de cuentas también disminuyes tus costos dentro de lo que vendría a significar mandar de descanso médico a personas y empeorar de repente tu factor productivo por algo que podrías haberlo evitado. Eso es del modo de pensamiento de un emprendedor y un empresario. ¿Cómo vamos con los avances y las proyecciones de la vacunación a nivel de países americanos? Pues efectivamente sí, en el Perú pues somos casi uno de los últimos países. Se dice que esto comenzará de repente el 9 de febrero y esto, bueno, está todavía por verse. En realidad se podría decir inclusive que podría demorar un poco más porque la cantidad que todavía vamos a recibir en una primera etapa pues no es la que esperábamos por completo. En todo caso, para finales de febrero quizás ya se haya completado. En todo caso, esto todavía va a ser bajo nuestra vigilancia misma dentro de las informaciones que nos puedan dar los medios de comunicación y también el Ministerio de Salud. Vamos a ver entonces cómo va avanzando. Entonces ya hemos conversado un poco acerca de lo que son las fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, tenemos ya más o menos
unas fechas calculadas, tenemos proyecciones, tenemos un poco la tendencia hacia las personas de repente que están de acuerdo en que haya vacunas, y de todas maneras la vacuna te sirve para poder tener un menor riesgo a contagio, ¿no? Un menor riesgo a contagio. Dejemos de lado un poco lo que vendría a ser este pensamiento que ha ido en aumento con respecto a que de repente esto es o forma parte de un gran plan de nuevo orden mundial, lo cual creo que me parece que el nuevo orden mundial en todo caso ya hubiera comenzado hace mucho tiempo y no sería necesario poder tener una pandemia en este momento como para poder pensar en ese tipo de cosas, cosa que siempre ocurre, porque siempre hay anti algo, ¿no? En este momento pues hay personas que están anti vacunas, ¿no? Entonces eso siempre va a existir, eso siempre ha existido. Siempre que se ha tenido este tipo de situaciones, siempre van a aparecer personas que quieran aprovecharse y de paso poderte dar, ¿no?, por debajo de la puerta quizás otro tipo de ideología a la cual de repente en estos momentos no es necesario poder considerarlo. Eso era un poco lo que quería conversar contigo, espero que te haya gustado este momento de conversación. Más que todo quiero llegar a ti para poderte ser y formar un poco de conciencia con respecto a esto de las vacunas, tanto como una persona emprendedora, trabajadora, empresario también quizás, y también como desde el punto de vista de un trabajador, porque tienes que considerar que de todas maneras la sociedad después de esta pandemia ya no va a ser la misma, se va a necesitar nuevas condiciones de trabajo, se va a necesitar nuevas formas de poder tener contrataciones, de nuevas formas de poder ver cómo poder ya trabajar. Ya estamos viendo que el teletrabajo, y a esto me refiero, que el teletrabajo ha venido para quedarse. Entonces, una mayor responsabilidad por parte de ustedes, sí, si de alguna manera estoy apoyando un poco con la difusión de esto, pues también ustedes tienen, y yo creo que también lo hacen, es un poco informarse más del tema. Y bueno, busquen de las dos partes, la parte que de repente está en contra y la parte que está inclusive a pro, ¿no? Entonces, de ahí algo ustedes pueden tener una mejor consideración acerca de este tema y aparte de otros temas. Bueno, eso era un poco lo que quería conversar. El video queda grabado para que lo puedan ver en cualquier momento. Bueno, eso ha sido por todo por mi parte. Que tengan un muy buen domingo. Hasta luego.